reciente cumbre por el futuro planteada por la Organización de Naciones Unidas y que además fue suscrita por la mayoría de los Estados miembros, estuvo entre los temas principales el asunto de la regulación de la inteligencia artificial y cómo se tiene que preparar el mundo para cuando esta tecnología logre conquistar las distintas regiones del mundo. Es un tema que solemos tratar en cada una de las ediciones de Ampliamente y en esta edición vamos a seguir avanzando y evolucionando en el análisis de este tema. Ya en otros programas hablamos sobre conceptos básicos de inteligencia artificial, cómo funciona, cómo es su implementación, y también hicimos un programa dedicado al asunto de la regulación de la IA, un hecho que ya adelantó la Unión Europea a principios de año con la promulgación de una ley para comenzar a regular todo el asunto de la implementación de este tipo de tecnología. Y en esta edición yo tengo el placer de recibir, por esta vez en el estudio, a Isaías Blanco. Él es experto en inteligencia artificial. Isaías, y me da mucho gusto recibirte en el estudio. Ya no te tengo, además, es un tema muy tecnológico, pero bueno, al final el contacto humano siempre es mucho mejor y estoy muy agradecida porque nos acompañes por primera vez en el estudio de Ampliamente. Se siente bien. Mucho mejor que la llamada por Zoom. Se siente bien. Natasha, yo encantado, gracias por recibirme y para mí es un honor, un placer, un gusto estar contigo, estar con el equipo de producción y con todo el equipo de Globovisión y apoyando las ciencias en Venezuela. Y aquí estoy prevenido para cualquier cosa, pero todavía no soy experto. Prefiero que me digas que soy especialista en inteligencia artificial. Ya lo hablábamos en el corte, no quiere que lo llame experto, especialista, que por cierto, con ese tema de apoyar todo el asunto tecnológico en nuestro país, ya estás haciendo cosas importantes con relación al tema de la inteligencia artificial. Pero nosotros en un programa anterior hablamos del asunto de la regulación. Entonces es importante conectar, volver a rescatar este tema para seguir avanzando en todo este asunto de ir analizando, ir de alguna manera poniendo sobre la mesa y desmenuzando de qué se trata el asunto de la inteligencia artificial, más allá del ChatGPT, más allá de lo que se suele ver como en las redes sociales de cómo funciona la inteligencia artificial. Y en ese programa anterior, en esa edición anterior, que por cierto usted la puede ver en nuestro canal de YouTube, ahí tú pusiste muy bien sobre la mesa por qué es importante el asunto de la regulación que ha hecho Europa para regular y sobre todo la base para lograr la regulación de la inteligencia artificial. Y hablábamos del asunto de los datos y la importancia de la relación entre los datos y la inteligencia artificial. Sí, Natasha, primero felicitarte por el trabajo de investigación que has hecho. De verdad he visto la evolución de toda la documentación en inteligencia artificial y a ti, al equipo de producción, es importante que nosotros en el mundo entendamos cuáles son las políticas de implementación y legislación sobre la inteligencia artificial. Si bien es cierto que la Unión Europea ha desarrollado un marco regulatorio que significa un framework de buenas prácticas y de uso de la implementación, desarrollo, gestión e entrenamiento de datos de la inteligencia artificial, es importante entender cómo eso se aplica en la realidad de los negocios, en la realidad estructural y cómo se aplica a la sociedad civil. Iniciativas de la Unión Europea, específicamente promulgadas o lideradas por España, por Francia, por Alemania y por otros países que están en una segunda línea, por ejemplo Polonia, República Checa, Finlandia, Suecia, ellos lo que están intentando es hacer un marco de buenas prácticas del entrenamiento de la data que luego va a alimentar a la inteligencia artificial. Aquí quiero abrir el primer inciso y explicarle a la audiencia que la inteligencia artificial no es un programa. La inteligencia artificial, es la consecución de algoritmos que trabajan en función de data. Para que una respuesta que viene desde, por ejemplo, un modelo de lenguaje de conversación como ChatGPT, para que venga esa respuesta, es resultado de un modelo de entrenamiento de datos. Si no entendemos el dato como la unidad principal que alimenta la inteligencia artificial, es imposible que nosotros conceptualicemos cuáles son las políticas públicas y las políticas de desarrollo y gestión de la inteligencia artificial. Por lo tanto, cierro el primer inciso. La Unión Europea dice, ok, primero tenemos que regular cuáles son las fuentes de datos que están utilizando los modelos para entrenar a los algoritmos y para entrenar toda esta red que entendemos como inteligencia artificial. En tanto, los usos de la inteligencia artificial o de los modelos de inteligencia artificial, aquí abro un segundo inciso, la inteligencia artificial está compuesta por modelos de conversación, modelos de texto,
modelos de interpretación de imágenes, pero no todos los modelos significan la inteligencia artificial que nosotros vemos, por ejemplo, ChatGPT. Y la inteligencia artificial está abierta en 3 niveles. Tenemos la capa superficial, que es AI, inteligencia artificial. Luego tenemos una etapa mucho más profunda, que es Machine Learning, y una etapa más avanzada, que es el Deep Learning. La Unión Europea lo que está buscando es conceptualizar y entender de dónde viene la data. Es una data sesgada, con cuál repositorio de datos estás entrenando, por ejemplo, un modelo de detección de rostros. Aquí voy a abrir la tercera distinción. He visto a lo largo de los años, a partir de todos los experimentos que he estado desarrollando, en los árboles de los modelos que generan imágenes, ahora tenemos el Gemini, tenemos el ChatGPT, tenemos el DALL-E. Las primeras generaciones de imágenes estaban un poco sesgadas por la data de entrenamiento. Tú colocabas, por ejemplo, le generabas un prompt, y aquí voy a abrir otra distinción. El prompt es la instrucción que nosotros le asistimos al modelo de conversación para que genere un output. Y ahora voy a abrir otro nuevo inciso. La tokenización, esto es algo que nosotros tenemos que entender y distinguir. La tokenización es el proceso en el que el algoritmo descompone y atribuye la organización semántica, sintáctica y gramatical de una frase, que es lo que le da sentido a... Isaías está conversando con Natacha sobre inteligencia artificial. La tokenización es decomponer cuáles son las unidades de esta frase para luego asimilar y comprender. Quiero que me busques a Natacha e Isaías conversando. El algoritmo, una vez que pasa por el proceso de tokenización, él entiende. 2 personas están teniendo una conversación y ya sabe distinguir sujeto de acción, por ejemplo, y de contexto. Quiero que muéstrame una imagen de 2 personas conversando en una pradera. Ahí la data va a estar entrenada para distinguir personas, para detectar praderas y para detectar conversación. Ahora retomo con la idea principal. Lo que plantea la Unión Europea, sobre todo en España, es ¿de dónde entrenas la data? ¿Tiene bias? ¿Tiene sesgo? ¿Hubo una muestra poblacional que realmente haga match, que realmente se junte con el modelo que estás entrenando? ¿Hubo sesgo? ¿Entrenaste si estás generando un modelo de conversación? ¿Incluiste, por ejemplo, en España, que es un país donde hay diversas lenguas cooficiales? Tenemos el catalán, tenemos el asturiano, tenemos el valenciano, tenemos el balear. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, en España, un modelo de conversación que incluya todas las lenguas cooficiales, tienes que incluirlas y no puedes dejar ninguna por fuera. Y por esa razón es que se dice si hay sesgo o no. O entrenar un modelo solamente con gente blanca y tú quieres colocar, muéstrame una persona morena o muéstrame un asiático, un samurái asiático, que eso fueron las primeras. Yo, como practico artes marciales, recuerdo que hace 3 años, y aquí es importante cómo ha evolucionado todo esto tan rápido. La capacidad de los algoritmos de procesar la data y de gestionar la información es impresionante, y por eso es que la Unión Europea dice, ok, pero ¿de dónde viene la data que estás entrenando? ¿Cuáles son los repositorios? Y están pasando por procesos de auditoría para ver. Ahora bien, en este asunto entendemos que la regulación va directamente a la fuente, ¿no? Al dato. Ahora, ¿cómo se construyen esos datos o de dónde nacen esos datos? ¿Quién pone, digamos, esos datos a la orden para que luego estas herramientas lo puedan utilizar para generar estas tecnologías de inteligencia artificial? Esa es la pregunta del millón. Y de verdad me agrada cómo le has dado bastante vueltas para entender esto. ChatGPT, por ejemplo, el modelo de OpenAI, usó toda la información disponible en Internet. Hay repositorios públicos de Open Data que nosotros podemos acceder a través de Google o a través de repositorios, con lo que podemos entrenar modelos. Hay modelos que podemos conseguir en Internet de procesamiento de texto, procesamiento de voz, y Google, que tiene el modelo de Gemini, Google. Imagínate entrenar un modelo con toda la data que tienes indexada en tu librería. Para nosotros entrenar, en este caso, los modelos de conversación, los LLM, que en inglés es Large Language Model,
ellos parten de grandes repositorios de datos, pero aquí es donde quiero hacer una distinción muy importante. El gobierno del dato. ¿Qué significa la gobernabilidad del dato y su relación con la inteligencia artificial? El gobierno del dato establece de dónde nosotros o cuáles son las fuentes para extraer la data, estructurarla, concatenarla, darle sentido, almacenarla, gestionarla, analizarla, activarla y luego hacer alguna acción, bien sea de negocio, alguna acción educativa, pero eso es lo que también se conoce como el ciclo del dato. He tenido la oportunidad y por eso me siento bastante afortunado, primero por ser venezolano y por participar en múltiples investigaciones de la captación de la data. La data viene estructurada y no estructurada. La mayoría de los datos están en la nube. Tenemos que pasar lo que se conoce también como Big Data. Tenemos que pasar por procesos de decodificación, de implementación, para bajar inmensos volúmenes de datos, darle una estructura semántica que tenga sentido, que nosotros podamos estructurar. Tenemos datos cualitativos y cuantitativos. Y aquí es cuando viene la capacidad de los ingenieros de datos para hacer un split, para lo que significa dividir y ver cómo nosotros podemos entrenar un modelo de conversación. En este caso, que es lo más común y lo más conocido en Venezuela, los modelos de conversación con inteligencia artificial. Y a mí me gustaría repetirle a la audiencia N cantidad de veces, ChatGPT no es inteligencia artificial, es un uso y es una aplicación de la inteligencia artificial, no es el fin. Y me preocupa, sobre todo aquí en Venezuela, Natasha, porque noto con cierta distancia climas de opinión por pseudo expertos que están promoviendo usos indebidos de la inteligencia artificial y están enfocándose solamente en la superficie. No están yendo a la parte científica que mueve la inteligencia artificial, los modelos de datos, los modelos de Machine Learning, los modelos de Deep Learning, cómo concatenamos y estructuramos a la información. Esto aquí es un tema que da para mucho y por eso toda la edición la vamos a dedicar al asunto de la inteligencia artificial. En este primer segmento lo destacable es el asunto de la regulación y a dónde se enfoca básicamente esa regulación, Isaías, que es el asunto del dato, toda la información que hay en Internet, que también hay que destacar que parte de esa información tiene que ver con nuestros datos y como lo que vamos dejando también en toda la web, en todo Internet relacionado con nuestras vidas, con todo lo que ponemos en las redes sociales, eso es parte también parametrización de esa información. Vamos a hacer una pausa en este segmento y al regreso vamos a seguir analizando más a fondo el asunto de la inteligencia artificial, pero también relacionado con las políticas públicas y cómo estas herramientas o esta tecnología puede ayudar a mejorar, digamos, el día a día o la vida de los ciudadanos. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Ampliamente. Estamos hablando sobre inteligencia artificial con Isaías Blanco, especialista, porque no quiere que lo llame experto en esta materia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.